¿Qué tal? Muy bienvenidos. En la actualidad legislativa, las principales noticias del día están en Diputados TV. El resumen, recién acabamos de ver la Comisión de Educación, pero los temas son estos, mirá. Comisión de Presupuesto y Hacienda, dictamen para el proyecto que prohíbe la ayuda estatal a empresas y personas con activos offshore. Diputados firmaron esta tarde el dictamen del proyecto. La iniciativa original fue modificada. Se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, una fórmula que se ajusta mejor a la definición de guardias fiscales. Trabajo de la Comisión de Educación, piden que se cree un programa de acompañamiento a alumnos para la pospandemia. El programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares post-aislamiento social preventivo y obligatorio está contemplado por el término de 2 años y sería prorrogable. La oposición presentó un proyecto para que se declare la emergencia educativa. Bueno, muy importante lo que tiene que ver con la educación y el acompañamiento a los alumnos. Estamos hablando en todos los niveles. En primera instancia, lo que tiene que ver con preescolar, primaria, secundaria y en algunos casos terciario. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muy bien. Hola, Leo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Digo, en todos los niveles, ¿no? Exactamente. Es un proyecto impulsado por la diputada del oficialismo, Mara Brauer, Sí. para empezar a generar un programa que se encargue del regreso de los chicos a la escuela. No Ajá. que se encargue, sino que acompañe ¿Y qué hace el ese nexo proceso. entre hoy, que es virtual, y pasar a ser presencial? Sí, y plantea la obligatoriedad de la apoyatura escolar Sí. para todo este proceso digamos, de nuevo aprendizaje, de volver a la nueva normalidad. Donde dicen que el mayor inconveniente los chicos lo tienen en el hecho de necesitar sociabilizar, ¿no? Exacto. O sea, necesito ver a mis compañeros. Pasa mucho por allí. Sí, no, y ese es el tema sobre todo lo psicológico para los chicos, porque se está sintiendo mucho la pandemia, no le encuentran cómo va a ser, si va a ser abrupto de un día para el otro, encontrar una forma, y este proyecto apunta a eso, a un apoyo como para ir logrando algo intermedio hasta que se vuelva, quién sabe cuándo, a la normalidad. A su vez tenés que preparar también al docente, porque el docente también es un ser humano que está adaptándose o se está tratando de adaptar a este nuevo sistema, y a su vez cómo llegar y tratar de entender qué le pasa a sus alumnos, Claudio. Exactamente. Muchos Así chicos, es. vos sabés que encienden pantalla, pero en realidad es solo el audio. Totalmente. No hay pantalla. No hay pantalla. O sea, no es lo mismo que tenerlos acá, que le podés ver la cara, etcétera, a ver qué le pasa, etcétera, ¿no? Y la gran pregunta es, en ese proceso de regreso a la nueva normalidad escolar, ¿cuáles van a ser los recursos que va a ofrecer el Estado para poder acompañar ese proceso de aprendizaje? Claro. ¿Qué rol van a tener los docentes? Si es necesario, además de que por fuera del rol de los docentes, que ya vienen de transitar toda esta etapa de cursada tan particular, sin evaluación, ¿cómo poder afrontar el camino hacia la evaluación y todo lo que implica el esfuerzo de cada una de las escuelas y los institutos para evitar de que ese proceso de regreso sea traumático? Bueno, aparentemente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires dicen, viste que comenzaron a tener alguna idea de tener presencia en patios, etcétera, pero a fin de año la intención es evaluar a los chicos, a ver qué información tomaron de las clases de todo este año, a ver qué se En cuanto a aprendieron. contenidos, por experiencia propia y por hablar con muchos padres de que tenemos hijos en edad escolar, se está intentando ver qué falencias o qué puntos débiles va teniendo cada uno y apuntalarlo independientemente de lo que son las clases virtuales grupales del curso, digamos. Ya se están como focalizando para que todos más o menos lleguen con un mismo nivel. Al que le falta lectura o al que le falta lenguaje o al que le falta gramática, le van apuntalando esas cuestiones Y una precisas. cosa es el público privado y otra cosa es el público estatal, ¿no? Ahí tenés, me parece, una diferencia, me parece, no estoy convencido, Totalmente. importante. No por el tema docente, sino por los recursos que tienen las familias de los chicos. Por los recursos, la accesibilidad. La accesibilidad, que ya lo Tiene que hablamos ver con los otros recursos. proyectos. Totalmente. Todo eso se va a poner en juego en el regreso. Lo que se pregunta Que no es el sabemos proyecto y que posiblemente cuando comience va a ser de forma escalonada. O sea que en un momento en donde el año se encamina a terminar, nos vamos a encontrar con un montón de chicas y chicos que de a poco, progresivamente, van a volver al ámbito escolar. Algunas de las cosas que se
plantea este proyecto de ley es cómo acompañarlo desde lo pedagógico y también desde lo emocional. Bueno, la semana pasada, perdón, Eduardo, la semana pasada Sergio Massa había pedido que sexto año y sexto grado... Los últimos años de los dos niveles, claro. De los dos niveles pudieran volver a la presencialidad porque son años claves para la etapa que sigue. Sí, sí. Incluso vuelvo a la ciudad porque es donde más escucho que se habla en relación a ver qué se hace. Dice que aquellos chicos que no logren el contenido y van a tener clases durante el verano. Sí. Cosa que lo hemos charlado acá, ¿no? Yo creo que acá no va a haber año calendario como siempre. Es decir, diciembre, vacaciones, retomamos marzo. Me parece que acá va a haber continuidad. Y no solo en lo que tenga que ver con lo escolar. Así es. Me parece, ¿eh? Como viene la cosa. Pinta para eso. Pinta para eso, ¿no? Sí. Sí. No sé cómo estarán haciendo los programas. Hay que hablar con docentes. Seguramente vamos a hablar con algunos de los diputados que están aquí en la Comisión de Educación. Pero incluso, ¿cuál es el programa, muchachos? ¿Qué programa se sigue? Bueno, y cómo saber cuánto del programa ha podido ser aprendido en medio de esta dificultad. Claro, primero se hablaba de entrelazar 2020 con 2021 y ya en los últimos meses se habla de hacer un 2020, 2021, 2022 para agotar los contenidos de los 2 años. Blanca Osuna es presidenta de la Comisión de Educación. ¿Qué tal, Blanca? Eduardo Cerelelini, estoy aquí con Claudio, con Leo. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. La hemos seguido allí la tarea en la comisión. Le tomamos algunos minutos ahora, Blanca. En principio, este año 2020, ¿se ha podido cumplir con el programa? ¿Y se hizo lo que se pudo? Miren, en primer lugar creo que el peor escenario que podemos imaginar es un escenario ideal descontextuado de lo que efectivamente sucede. También confirmar que chicos y chicas no han aprendido nada me parece un gravísimo error. Creo que todos y todas han aprendido. ¿Qué cosas han aprendido? ¿Cómo han llegado esos conocimientos? ¿Qué tipo de conocimientos? Algunos tienen que ver con la vida práctica, con lo cotidiano, con cómo resolver y transitar esta etapa tan compleja. ¿Es o no eso un conocimiento? Tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el acompañamiento, con nuevas perspectivas. Estos son conocimientos. Pero evidentemente nosotros nos referimos al acceso a contenidos. Efectivamente, la educación preparada para chicos y chicas está organizada. En ese caso, creo que el acceso a ese tipo de conocimiento ha sido desigual, desparejo. Y esto es una de las cuestiones que tanto analiza el Ministerio de Educación con diversos programas, como el Consejo Federal, que ha definido hace pocos días algunos avances y lineamientos para esta revinculación, acercamiento y acompañamiento en lugares y provincias donde las escuelas están abiertas en estos momentos. En algunos casos, caso La Pampa, hace ya más de un mes. ¿En todos lados están las mismas condiciones? No. Yo creo que el desafío que tiene no solamente el sistema educativo, ni no solamente la Comisión de Educación, sino el conjunto del pueblo argentino y en particular algo que asume nuestro gobierno con absoluto compromiso, es trazar una línea y un tránsito y una expectativa sobre la que podamos efectivamente llegar a cumplir los derechos, en este caso el derecho a la educación. Y eso es lo que hemos trabajado y hoy creo que dimos un gran paso, ¿no? Claro. Consolidar un esquema de un proyecto, ahí termino con esto, de consolidar un esquema de un proyecto que cuide y atienda las trayectorias educativas y la responsabilidad de los chicos de aprender y al mismo tiempo las responsabilidades del Estado para ese acompañamiento, con inversiones. Estamos discutiendo el presupuesto del año 2021. Estamos además planteando, a partir de la decisión del presidente con su decreto de necesidad y urgencia 690, que la Internet es un servicio público y que debe ser accesible. Así que me parece que hay una serie de condiciones que van a ayudar a imaginar escuela nos espera, cómo vamos a transitar esta etapa y cómo efectivamente los chicos aprenden. ¿Cómo reciben ustedes la información, Blanca? ¿Por los ministros, por los propios docentes, por parte de los gremios?
Por un lado, la Comisión de Educación tiene una representación en el Consejo Federal, tanto oficialismo como oposición. La tiene la Cámara de Diputados y la tiene el Senado. O sea, participamos efectivamente de ese ámbito. Por otro lado, lo que tiene la Comisión en su integración es que hay un conjunto, yo diría ampliamente mayoritario, de legisladoras y legisladores con experiencias y antecedentes de haber estado en ejecutivos o en legislativos en las partes pertinentes a lo educativo. Y al mismo tiempo, bueno, en el caso de los legisladores que somos del Frente de Todos, somos oficialistas y mantenemos un vínculo estrecho con nuestros ministerios nacionales, provinciales y lógicamente con el Ejecutivo. O sea, las fuentes oficiales estarían absolutamente cubiertas, tanto para oficialismo como para oposición. Pero al mismo tiempo lo que hoy planteamos es lo bueno de tener una convocatoria con los sindicatos docentes, con la representación de jóvenes, de chicas y chicos, que esto hay que encontrarle la vuelta, digamos, para ver de qué formato le damos, y después con organizaciones, instituciones de nuestra sociedad, referentes destacados que vienen, digamos, hoy hay un desarrollo investigativo de atención sobre cómo encontrarle la vuelta al problema de la educación en este contexto, en esta circunstancia, que es muy rico y hay que atenderlo y hay que seguirlo. Así que en eso estamos planteando desde la Comisión tener, previo a la formulación de una ley para esta etapa de la Argentina y para este futuro todavía incierto, pero al que queremos aportar una serie de consultas. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Bien, muy bien. Por lo que escuchamos en la comisión, hay un tema del proyecto que presentó la diputada Brauer que se extendería por 2 años con una posibilidad de renovarlo. Esto implica que se están preparando para desarrollar un programa de apoyo pedagógico para el regreso a las escuelas que mínimo va a durar 2 años. ¿Es así? Lo cierto es que todo lo referido a educación, cuando se quiere incidir o atender problemas de la magnitud de lo que estamos transitando, imposible pensar en muy corto plazo, ¿no? Cuando se plantearon en su momento la ley de financiamiento, por dar un ejemplo, digamos, la posibilidad que la ley planteaba eran plazos de 5 o 6 años. Bueno, se cumplió antes, pero se mantuvo en cumplimiento hasta el 2015 y el efecto de haber detenido la inversión en educación y de habernos encontrado en el fines del 2019-20 con un sistema educativo 30% más pobre, lo vamos a pagar no en un mes ni con este presupuesto que sí recupera la inversión. Son pasos largos, medianos a largos. Esto es la educación, no es hoy defino esto, escribo esto, acuerdo esto y mañana otra es la escena. No. Así que me parece bien y digamos es una apuesta a que en un plazo de 2 años podamos estar en condiciones de predecir un horizonte que hoy, la verdad, todavía falta. El tema es qué pasa con el contexto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la pandemia? Ahí está, el tema es el contexto. Ustedes tienen fijado un objetivo. Exactamente. Claro, fíjese que la mayoría de los proyectos que estamos analizando estaban en cierta medida previstos el día después, y el día después era después de vacaciones de julio, imaginando que después de vacaciones de julio otro iba a ser la historia. Pero eso nos ha pasado a nosotros como legisladores y le ha pasado a otros también, algunos ministros o responsables de educación. O sea, y de cuándo también tiene que ver con la política. Por eso yo hoy señalé el valor del intercambio que tuvimos en la Comisión de Educación, porque creo que fue sincero, pero además fue honesto, porque pudimos decirnos cosas, pero también unirnos en el afán de decir, tenemos la responsabilidad de acompañar el esfuerzo que hacen docentes, familias, los chicos, las chicas, sobre todo los que tienen menos. Y qué decir, la energía puesta en los ámbitos del Estado, donde no solamente hay inversión, hay programas, hay equipos. Las respuestas todavía
no las tenemos a todas. Lo peor es quedarnos de brazos cruzados, Está y en muy bien. eso la verdad que no lo queremos. ¿Leo? Sí, no, diputada Leonardo Fredes la saluda. Le consulto el tema de, usted hablaba un poco de la brecha entre lo público y lo privado y también el tema de los hogares con más posibilidades y los que tienen menos posibilidades. ¿Qué análisis han hecho o ya hay alguna evaluación previa de cómo se está reflejando la educación en esos ámbitos? Por un lado, sí, porque ya hay muchos datos. Hay datos que dan cuenta primero de algo casi irreversible, que es como un sistema dual donde la conectividad y el Internet se incorpora a herramientas estratégicas para la educación. Y en este caso, ¿qué es lo que ha pasado con chicos y chicas que no cuentan con esa conectividad? Y cómo eso se resuelve, y cómo se resuelve la inversión para hacer posible que esa conectividad sea una herramienta que vaya de la mano. Ahí hay distintas alternativas, y yo, la verdad que me parece oportuno además traer en consideración un proyecto que no es de la Comisión de Educación, pero que lo estamos analizando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que tiene que ver con el aporte de los grandes patrimonios. Los chicos y chicas que hoy en la Argentina están viviendo con familias con bajos recursos, con problemas económicos serios, graves, en realidad necesitan un acompañamiento especial. Ahí está previsto en ese proyecto, donde aportan los más ricos de la Argentina, becas para que efectivamente se morigere esa distancia que hay entre el que más y menos tiene y entre las posibilidades que abre tener o no tener conectividad, recursos, alimentos. Bueno, muy claro, Osuna. Esas son las cosas Gracias. que plantea hoy el Congreso, y en buena hora podamos transitarlos también teniendo una mirada abierta, no a lo estrictamente pedagógico, sino también cuestiones de cómo se sostienen y cómo se financian las mejores ideas. Muchas gracias. Eso es lo bueno. Gracias, Osuna. Que tenga buenas noches, diputada. Muy amable. Buenas noches a ustedes. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa comprimido, entonces no es que le damos poco tiempo. Aparte las preguntas de acá, ¿viste? Pero son importantes. Pero recordemos que la diputada Osuna lo que nos está anticipando es el esfuerzo que va a tener que hacer el Estado para poder acompañar el proceso de chicas y chicos para volver a lo que va a ser la cursada normal. El esfuerzo que están haciendo y que tienen que hacer. Totalmente. Y que, uno dice, bueno, son jóvenes. No. El esfuerzo también, cada uno de determinadas etapas de la vida. Se cruza todo, conectividad, forma de vida, esfuerzo de los docentes, capacidad de las escuelas para poder contener esa nueva etapa. No es fácil. Morales Gorleri está en línea. ¿Qué tal, Eduardo Serenellini? Aquí estamos junto a Claudio y a Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Muy buenas noches. Bueno, claro que es algo desafiante, no solo para el adulto, sino desde el lugar del adolescente y el joven, también tienen su desafío por lo que les toca vivir, Victoria. Sí, claramente. De hecho, es una franja etaria que nos tiene muy, muy preocupados y desde distintos aspectos. Por supuesto, la Comisión de Educación, el proyecto de trayectorias discontinuas que trabajamos en el día de hoy, tiene que ver con esto, pero no es la única herramienta que tenemos que considerar. Pero es muy, muy importante, porque ya antes de la pandemia, a fines del 2019, los datos nos marcaban que el 50% de nuestros jóvenes en el nivel medio no terminan la secundaria en tiempo y forma. La mitad de nuestros pibes ya en el 2019 no terminaban, y por encuestas del Ministerio de Educación Nacional y UNICEF, este año de los alumnos matriculados, 1 millón manifestaron que no van a volver a la escuela una vez retomadas las clases. ¿Y qué hacen esos chicos, Victoria? ¿Qué quedan? ¿En un vacío general? Van a engrosar las estadísticas de los niní, ¿no? Los que no estudian ni trabajan. Lamentablemente es una herida social que toda la sociedad debería estar hablando de esto. Que a nosotros nos desespera, pero nos moviliza con propuestas concretas. De hecho, yo soy autora de uno de los proyectos de ley en este sentido, porque creo que tenemos que pensar, y no solo una estrategia a 2 años, sino una estrategia a largo plazo, porque este es un problema que teníamos antes de la pandemia y que se agrava profundamente en la pandemia, pero
no es exclusivamente de una coyuntura puntual, sino que es un problema muy, muy grande. La mayoría de las causales de abandono escolar tienen que ver con la búsqueda de empleo, muchas tienen que ver con la situación de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, en relación al cuidado de familiares o de hijos, embarazo adolescente, en muchas situaciones que en el agravamiento, además de la pobreza, hoy estamos hablando que en esta franja etaria la pobreza está en un 57%. Entonces, ante esa situación tan compleja, tenemos que dar respuestas del sistema educativo donde vayamos a buscarlos. Hay que irlos a buscar a la casa. Hay que pensar estrategias de contención, de prevención cuando hay signos de abandono como la repitencia, la soledad. Esos son signos que nos tienen que poner alerta a trabajar para retenerlos, y nuestro proyecto de ley además apunta a un trabajo integral no solo del Ministerio de Educación, sino junto al Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, porque entendemos que es un trabajo de toda la sociedad, porque son múltiples los factores que afectan a nuestros pibes a la hora de tomar la decisión del abandono. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. A partir de lo que usted estaba diciendo, es notable que ya venía una crisis en el sistema educativo por una serie de factores y especialmente por la situación del sistema educativo durante los últimos 4 años. La pandemia empeoró esa situación. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales ejes de trabajo que tiene que tener el programa de acompañamiento que están debatiendo? Porque entiendo que eso implica no solamente el compromiso de los docentes, sino también de toda la comunidad educativa, y la gran pregunta es, si los docentes van a estar trabajando en todo este nuevo proceso de la nueva normalidad, ¿quiénes van a ser los principales protagonistas para llevar adelante ese nuevo acompañamiento que están debatiendo? A ver, primero que este no es un problema de los últimos 4 años. Desde que se sanciona la Ley Nacional de Educación en el 2006, nunca logramos que el abandono escolar en el nivel medio disminuya. De hecho, aumentando. Así que es un problema que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. No es un problema de estos últimos 4 años. Segundo, lo que nosotros estamos proponiendo es el proyecto de ley de trayectorias educativas. Es un proyecto que lo que hace es desde el Ministerio de Educación Nacional formar equipos técnicos junto al Consejo Federal de Educación, que está integrado por todos los ministros provinciales, poder retomar aquellos proyectos, porque muchas provincias tienen proyectos en relación a trayectorias discontinuas, a repitencia, abandono escolar, sueltos, fragmentados. Entonces, lo que propone este proyecto es unificar las estrategias, fortalecerlas con recursos económicos presupuestarios. Además, nosotros planteamos que esos presupuestos sean georreferenciados, que sean no igualitarios, sino equitativos en relación a aquellas jurisdicciones que tienen mayores necesidades, entonces que tengan mayor presupuesto. Equipos interdisciplinarios que trabajen no solo lo áulico, lo cognitivo, sino que puedan acompañar las emociones de nuestros jóvenes, que puedan bajar el clima escolar, puedan salir de la escuela y trabajar con las familias de estos jóvenes, puedan trabajar con ellos, con las organizaciones comunitarias de cada comunidad. Entonces, es una estrategia integral que une distintos ministerios. Nosotros ponemos la responsabilidad del Ministerio de Educación junto al Ministerio de Desarrollo Social, que también tiene estrategias, pero que nunca se hablan ambos ministerios en esas estrategias, y necesitamos que haya una coordinación entre ambos. Ahora, imagino, perdón, Victoria, que esto es público estatal y no tanto en el público privado que se da esta situación. Ver, es una propuesta para todo el sistema educativo definido en la Ley Nacional de Educación. Ahí está público y privado. Ahora, es cierto que el mayor índice se da en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, se da en las poblaciones de escuelas de gestión estatal. Sin embargo, también se da en las poblaciones de gestión privada. Por ende, nosotros hacemos una propuesta que sea tomada para todos aquellos que necesiten estrategias puntuales para retener a los chicos en la escuela.
Así que puede ser, ojalá sea utilizado por todo el sistema educativo, ¿no? Sea la gestión que sea, estatal o privada. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le pregunto, ¿cómo va a seguir el tema de la comisión? ¿Qué posibilidad de consenso hay con el oficialismo? Y si creen que este proyecto puede salir antes de fin de año. Nosotros creemos que sí, de hecho veníamos, a ver, si usted mira los proyectos de ley presentados, hay tres proyectos de ley que son los que más están en tratamiento, que son de la diputada María Brauer, la diputada Blanca Osuna y mío, el tercer proyecto. Los tres proyectos tienen muchas similitudes, tenemos algunas diferencias, hemos venido hablando en este tiempo y que ya estamos muy cerca al consenso. Hoy, en la reunión de comisión se planteó, algunos diputados plantearon el hacer una ronda de consulta. Desde nuestro punto de vista, eso podría atrasar significativamente el tratamiento de esta ley, bien siendo que estamos a mediados de octubre y este tema es una urgencia. Entendemos que tenemos que poder acelerarlo. Y además lo que nosotros lo que todos, también la diputada Osuna y la diputada Brauer, planteamos es que esto está en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Federal de Educación, con lo cual va a haber una consulta sistemática a todas las jurisdicciones, porque ese es el órgano consenso más importante que tiene nuestro país en términos de educación. Así que ojalá, esperamos y creemos que sí podremos llegar pronto a un consenso. Hablamos de los chicos, hablamos del estudiante en esta etapa, etcétera. ¿Qué pasa con el docente? ¿Hay una preparación, hay una disposición a decir acompañamos? Los docentes han demostrado, yo quisiera que toda la sociedad se saque el sombrero con nuestros docentes, que lo que han trabajado en este periodo que fue demasiado largo en nuestro país es verdaderamente honroso, ¿no? Que han hecho patria y realmente docentes que no tenían a veces la formación en alfabetización digital, que no tenían las herramientas didácticas para poder llevar adelante, sin embargo con mucho esfuerzo personal y de los equipos de conducción docente de cada escuela o los ministerios jurisdiccionales han trabajado y han hecho lo posible para mantener esa continuidad pedagógica. Ahora, deficiente, pero no por la voluntad del docente, deficiente en cuanto a las herramientas, y esta pandemia nos hubiera agarrado, ustedes recuerdan la gripe A, por ejemplo, que no es tan lejana, y no teníamos esta posibilidad. Entonces, gracias a muchas medidas que se han tomado en los últimos años, hoy podemos tener una educación virtual en muchos de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, no en todos. Hay un gran porcentaje de nuestros niños y jóvenes no han podido hacerlo por internet, sino que han tenido clases a través de cuadernillos con muchísimas dificultades. Sabemos que no han podido llegar a los contenidos necesarios, mínimos, a su nivel educativo. Entonces, a pesar de los grandes esfuerzos de nuestros docentes, que vuelvo a reconocer, de todos modos, no hemos podido en 7 meses de aislamiento social realmente mantener. Y se suma el acompañamiento mínimos de los padres, ¿no? En muchos casos. Por supuesto, y eso es algo que hay que retomar, y por eso en la ley de trayectorias lo ponemos, porque la alianza que se generó entre la escuela y la familia no estaba muy débil, o en algunos casos, pero hoy creo que las familias han entendido el rol importante que tiene la escuela, los desafíos que implica la educación de sus hijos, y los docentes han entendido también las dificultades, las dinámicas familiares, y creo que ahí eso hay que sostenerlo. Eso creo que es un gran logro como sociedad, al cual nos forzó la pandemia, lo que tenemos que lograr fortalecerlo,
profesionalizarlo en un punto, quiero decir, en el sentido de darle un marco de continuidad con estrategias concretas. Sí, padres no con más pide tiempo que solo también, ¿no? Padres con más tiempo porque están haciendo home office o porque no están trabajando y tienen más tiempo para dedicarle a los chicos, en muchos casos. Para los padres fue muy, muy difícil. Yo tengo 6 hijos y la verdad que es muy, muy difícil poder acompañarlos. Me imagino, sí. Que los padres... Yo soy docente, pero hay padres que no lo son y que incluso hay padres que no tienen un nivel educativo como para poder acompañar a sus hijos. Entonces, es realmente muy difícil. La familia no es para dar la educación escolar, ¿no? Está para dar una educación integral, familiar. Gracias, diputado, por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hay que llevar adelante una casa con 6 chicos, ¿eh? Totalmente. Sí, a mí con 2. Vos no dijo 6 chicos, viste que hoy... ¿Cómo? No, a mí con 2, te digo. Vos con 2 y ya está complicado. Sí, y tu señora dice con 3. Sí, más o menos. Pobre Leo, sos malo también, Claudio. Sí. Sos tremendo. Gracias. Bueno, no deja de ser un tema, y hablamos acá de la educación media. Después tenés también la primaria. ¿Y por qué no pensar en la etapa universitaria? Porque estás terminando secundario, decís, ¿cómo paso a ese tercer nivel? Sí, ¿no? Es todo. Más allá de que para los chicos... ¿Cómo llego, mejor dicho? Para los chicos por ahí es más fácil porque son más conscientes de que están dando el pase que un chico de primaria que vos está en la decís adolescencia. El secundario universitario. Secundario a la universidad por ahí es más fácil, ¿sí? Psicológicamente se me hace. Pero no sé cómo de primaria a secundaria. Después hay un tema, no sé si ustedes lo escucharon, que tiene que ver ya no con el estudio, pero sí ese último año donde tenés el viaje de egresados. Perdieron todo eso. El último primer día. Perdieron todo eso. Vengo con el auto y digo, ¿qué pasa que está cortado en marzo? No, es el último primer día. Pero se perdió todo eso. Y para toda los esa chicos mística del es muy último importante año. eso. Sí. Para los que terminan y para los chicos y las chicas que están empezando también. También. Digamos, para eso... todos los pequeños y las pequeñas que vienen de terminar, que venían de terminar la primaria y están comenzando su primer año del secundario. Que empieza el primer grado el año que viene. ¿Cómo empieza ese chico? Si ya el trastorno de pasar de jardín a la escolaridad primaria ya es bastante fuerte. Imagínate sin tener que ir y tener que aprender a escribir. Lo primero, cuando empezó la pandemia, ya por marzo, abril, hablando con psicólogos, que le mandamos un abrazo, es el Día del Psicólogo, y entre todo, de todo un poco, y decía, es el mejor de los mundos para los chicos, porque están con mamá y papá, o con mamá o con papá, haciendo las tareas, etcétera. Pero cuando pasaron 2 o 3 meses, se terminó el mejor de los mundos, porque ya la situación es mucho más complicada, ¿no? Justamente que primero, que primero estaban como, uy, qué bueno. Después, viste, ya se complicó un poco. ¿Qué hago ¿no? acá? La obligación de la tarea, la obligación de cumplir el horario, de hacer la entrega. Eso ya no era lo mismo. Claro, ya no era lo mismo. Bueno, sí, perdón. No, y empezó a quedar en evidencia con el correr del tiempo de que ese mejor de los mundos había una gran parte de la población de que, digamos, no tenía ni siquiera esa posibilidad de accederlo por los problemas de conectividad. O sea, por una serie de razones que entiendo que las docentes y los docentes se deben estar preguntando cómo poder mitigar las consecuencias de esas dificultades. Por eso yo le preguntaba a la diputada recién, digo, no sé si interpretó la pregunta, digo, pero no es lo mismo la educación privada que pública. Claro. Públicos son los dos, ¿no? Público estatal, público privado. No es lo mismo. La contención, la situación económica, el lugar para poder llevar adelante tus tareas, la conectividad, no es lo mismo. Totalmente. O sea, ahí yo creo que tienen que hacer un trabajo más fuerte acá, por tomar a aquellos que más lo necesitan en relación. El resto van a necesitar otras cosas. Sí. ¿No? Otras. Pero si vos decís, chiquito, lo que estás planteando vos. Tal vez no tuvieron ni contacto con los docentes. Exactamente. La escuela pública de acá, además decimos la escuela pública del AMBA, y otra cosa es la escuela pública del interior profundo. Claro. Pues siempre miremos al interior profundo. Sí. ¿Qué decían de La Pampa, que tienen clases presenciales? ¿O escuché mal yo? Están en una etapa, están en una de las fases menos duras del aislamiento y están avanzando en una serie de experiencias. Bueno, ¿ves? O sea que en el país tan extenso como el nuestro, no es lo mismo Capital que GBA, que La Pampa en este caso, ¿no? Exactamente. Bueno, señores, nos vamos. 21 y 18, la actualidad legislativa y las principales noticias del día las tuvieron aquí, en DTV el resumen. Nos reencontramos mañana, Claudio. Será un placer. Gracias, Leo. Nos vemos. Que descansen todos. Gracias. Hasta mañana.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición.